Era el día de San Valentín, el momento perfecto para celebrar el amor. Pero en una lujosa casa de Oklahoma, ese día terminó en un baño de sangre. Una esposa brutalmente asesinada, un esposo aparentemente devastado y un misterio que dejó perpleja a toda una comunidad. ¿Qué escondía el matrimonio perfecto supuestamente entre Susan y John Hamilton? Prepárate para descubrir los secretos que hay detrás de este caso. En el tranquilo barrio de Oklahoma City, Susan y John parecían ser la epítome de una pareja perfecta. John, un obstetra, ginecólogo renombrado, había construido una carrera sólida, salvando vidas y trayendo bebés al mundo. Con una clínica bien establecida y una clientela fija, era bastante respetado por la comunidad y también por sus colegas. Susan, por su parte, complementaba esa imagen de perfección de esta pareja. Era descrita por sus amigos como una mujer amable, carismática y dedicada a quienes la rodeaban. John y Susan Hamilton se conocieron en 1985. Cuando ella, madre de 2 adolescentes, buscaba reconstruir su vida tras un matrimonio fallido. La conexión fue inmediata y en 1987 se casaron, consolidando una relación que parecía ideal. Susan dejó su trabajo para apoyar a John en su clínica y juntos proyectaron la imagen de un matrimonio estable y próspero. Vivían en una lujosa casa que parecía ser testigo de su buen pasar económico. Pasaban sus fines de semana asistiendo a eventos sociales, viajando a lugares exóticos y mostrando un estilo de vida que era muy envidiable. A los ojos de todos, su unión era muy sólida, un vínculo casi irrompible. Y ya veremos por qué casi. Pero como suele suceder, las apariencias pueden engañar. A medida que el tiempo avanzaba, pequeños detalles fueron surgiendo de que la relación no era tan perfecta como parecía a ojos de terceros. Sus discusiones empezaban a ser más evidentes para su círculo cerrado, aunque siempre lograban guardar algunas formas frente al público. Aquellos más íntimos sí lograron reconocer un cambio rotundo en Susan, pero el punto de inflexión llegaría finalmente cuando Susan encontraría mensajes de John con una bailarina exótica. Esta revelación la hundió en un mar que era una mezcla entre ira, dolor, tristeza, confusión. Aunque John negó completamente su implicación con esta mujer, llegó a describirla como un error insignificante. Pero de todos modos, la confianza ya estaba dañada. Esa misma desconfianza creció y creció, como una sombra que parecía seguirlos a todas partes. De todos modos, a pesar de estas tensiones que tenían en la pareja, Susan eligió seguir adelante con el matrimonio. Como muchas personas que suelen sufrir estas cuestiones dentro de la pareja, se aferró a la esperanza de que todo mejoraría. Sin embargo, Susan le confiaba a sus amigas más cercanas que no estaba completamente seguro del futuro que le deparaba a la pareja ni a ella. John puede ser encantador, pero a veces no lo reconozco, llegó a confesar en una ocasión. Y todo esto desencadenaría en el día de San Valentín de 2001. Debería ser un día lleno de romance y alegría, pero para Susan era totalmente lo contrario. Este día especial no representaba amor para ella, sino una creciente preocupación. La pregunta en ese momento ya no era si el matrimonio podía salvarse o no, sino que si ella podía seguir confiando en el hombre que tenía a su lado. Mientras los Hamilton se preparaban para recibir este día lleno de aparentes gestos de amor, pocos sospechaban de las tensiones crecientes que se estaban dando en segundo plano y que estaban a punto de explotar. El aire de esa casa, aunque lleno de lujos y comodidades, estaba cargado de algo invisible y peligroso, un presagio de tragedia. El 14 de febrero de 2001 amanecería como cualquier otro en Oklahoma City. Sin embargo, para Susan y John Hamilton, este día de San Valentín no sería como cualquiera. En los días previos, las tensiones entre ellos habían llegado a un punto crítico, y aunque intentaban mantener una apariencia de normalidad, la confianza rota y las discusiones recientes habían convertido su hogar en un campo minado emocional. John Hamilton comenzó su jornada temprano, como obstetra y ginecólogo. Tenía varias cirugías programadas en el hospital esa mañana, y antes de salir, intercambió con Susan una tarjeta de San Valentín, en lo que parecía ser un intento de reforzar ese vínculo que se estaba fracturando. Pero incluso este gesto llevaba un trasfondo inquietante. La tarjeta de San Valentín que Susan le entregó a John contenía un mensaje que, en retrospectiva, resultó inquietante para los investigadores. Esta nota, escrita a mano, decía: compré mis tarjetas hace 2 semanas, así que ahora no parecen tan apropiadas, pero te amo, que tengas un buen día, Susan. Este mensaje llevó a la policía a cuestionar si el matrimonio de los Hamilton era tan feliz como parecía, especialmente
después de que se revelara que Susan había descubierto una posible infidelidad por parte de John y había estado contemplando el divorcio. La tarjeta se convirtió en una pieza clave de evidencia durante la investigación, sugiriendo tensiones subyacentes en la relación de la pareja. Mientras que John estaba en el hospital, Susan se había quedado en la casa. Según testimonios, ella no tenía ningún plan especial para ese día, salvo la expectativa de pasar algún tiempo justamente con su esposo, entre sus compromisos laborales. John esa mañana regresó unos momentos breves a la casa, según su relato, para sorprender a Susan, llevándole flores, que parecía ser un detalle que intentaba calmar un poco las aguas. Sin embargo, no se quedó mucho tiempo en la casa y volvió rápidamente al hospital a terminar de completar las cirugías que le quedaban. Y a partir de este momento, todo cambió. Según John, volvió a casa más tarde ese mismo día y al entrar describió una escena que él dice haberlo dejado helado. Susan estaba tirada en el suelo del baño principal, cubierta de sangre. John, desesperado, llamó al 911. En esta llamada, el operador intenta mantenerlo con calma y enfocado, pero la voz de John refleja un pánico incontrolable. Declara haber encontrado a su esposa inconsciente y que estaba intentando reanimarla. Las maniobras de RCP que él intentaba hacer se mezclaban con su llanto y súplicas, pero el operador pronto se daría cuenta que la situación era muy crítica. Problem there. Well, my wife, my wife's bleeding all over the place. Look, I don't know. She's like somebody's hurt her. Please help. Sir, I've got help on the way now. I need you to calm down so we can help your wife, Please. okay? No, listen, I'm a doctor. I've been trying CPR. Please send something. Okay. Is she not breathing? No, she's not breathing. I don't get pulse. Please. Okay. Hurry. You're doing CPR on her? Yes, I'm trying. Yeah, I'm going to hang up so I can All right. please. We'll be right there. Okay. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, la escena que encontraron era escalofriante. Susan había sido brutalmente atacada. Múltiples heridas en la cabeza y en el rostro indicaban un asalto feroz. Además, su cuello mostraba signos de estrangulamientos, aparentemente hechos con una corbata. En medio del caos, los paramédicos confirmaron lo peor. Susan Hamilton había muerto. La intensidad del ataque revelaba una violencia desmedida y personal. Mientras los investigadores comenzaban a analizar la escena, John, visiblemente afectado, intentaba explicarles lo que había pasado, pero fue justamente por sus palabras las que empezaron a despertar ciertas sospechas. La escena del crimen estaba impregnada de detalles que eran desconcertantes. Las manchas de sangre no parecían indicar o corresponder con la versión inicial de los hechos. Como alguien que afirmaba haber intentado salvar a su esposa podía estar tan implicado en lo que se veía como un asesinato feroz. Las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo fueron críticas. Mientras los vecinos comenzaban a enterarse de la tragedia y las autoridades trabajaban para reunir mucho más evidencia, un aire de incredulidad se apoderó del vecindario. John Hamilton, el aparentemente esposo devoto, ¿podría estar ocultando algo? Este día de San Valentín se había convertido en un día oscuro y macabro en la casa de los Hamilton. El asesinato de Susan Hamilton conmocionó a la tranquila comunidad de Oklahoma City. La noticia de su muerte comenzó a circular rápidamente y las circunstancias brutales del crimen despertaron un interés mediático inmediato. Para la policía, cada detalle de la escena del crimen era crucial para desentrañar lo ocurrido. Los detectives que llegaron a la casa de los Hamilton encontraron un baño convertido en un escenario macabro. El cuerpo de Susan yacía en el suelo rodeado de sangre. Su cabeza presentaba heridas severas, como si hubiera sido golpeada repetidamente con un objeto contundente. Además, las marcas en el cuello y el hallazgo de las dos corbatas alrededor de él indicaban también que había sido estrangulada. El nivel de violencia aplicado en este crimen sugería que era algo muy personal, un crimen de ira. Los investigadores también rápidamente se dieron cuenta que no había signos de entrada forzosa a la casa, lo que descartaba, al menos inicialmente, que esto no había sido un robo que terminó mal. Todo parecía indicar que el asesino podría ser alguien que Susan conociera. Desde el primer momento, John Hamilton era el único testigo y al mismo tiempo el único sospechoso. Y aunque estaba visiblemente afectado, su comportamiento levantó muchas banderas rojas. Durante su entrevista inicial con la policía, describió el día como normal hasta que encontró a Susan. Relató que al regresar de sus cirugías la halló inconsciente en el baño y trató de reanimarla sin éxito. Sin embargo, los detectives seguían encontrando incongruencias en este relato. Para empezar, como les vengo mencionando, la escena no coincidía con los testimonios o lo que decía que había pasado John. Habían rastros de sangre en lugares que sugerían un movimiento posterior al ataque. Además, las manchas en las manos y en la ropa de John planteaban dudas. ¿Había intentado ayudar o hacer algo más?
El análisis inicial de la escena reveló detalles inquietantes. Las lesiones de Susan indicaban un ataque extremadamente violento y sostenido. Esto no era un crimen impulsivo. Quien lo hizo actuó con una clara intención de matar. Las corbatas utilizadas como arma homicida pertenecían a John, un detalle que complicaba aún más su posición. La sangre de la ropa de John estaba en patrones que sugerían más contacto con la víctima de lo que describió en su primera versión. A medida que la policía se interiorizaba más en la vida de los Hamilton, los relatos de amigos y familiares empezaban a abrir un poco el panorama y dar una imagen mucho más compleja de lo que era este matrimonio por dentro. Porque como hablábamos al principio, muchos lo podían ver como una pareja perfecta, pero otros sabían que habían tensiones internas desde hace mucho tiempo. Una de las amigas más cercanas a Susan reveló que ella había estado bastante preocupada por los comportamientos de John. Incluso mencionó que Susan había considerado alejarse, aunque no estaba segura si quería tomar este paso tan definitivo. Además, los investigadores encontraron la tarjeta de San Valentín que Susan le había regalado a John y la convirtieron en una pieza clave por el mensaje que esta contenía, ya que reflejaba justamente que estaban lidiando con conflictos internos en la pareja. Y aunque John insistió en su inocencia, los detectives no pudieron ignorar los indicios en su contra: la falta de signos de entrada forzada, las corbatas usadas en el crimen y las inconsistencias en su relato colocaban a John en el centro de investigación. Para el equipo encargado del caso, tenían 3 preguntas clave. ¿Era John un esposo angustiado que encontró a su esposa asesinada o un hombre desesperado por encubrir su crimen? Por otro lado, ¿existían motivos ocultos detrás de este brutal asesinato? Y por último, ¿podría alguien haber entrado, haber cometido el crimen y haber salido también sin ser visto? Las próximas horas de esa investigación iban a ser cruciales para responder todas estas dudas que el equipo de investigación tenía. Mientras los detectives reunían más piezas del rompecabezas, las sospechas sobre John Hamilton se intensificaban. Si bien todavía faltaban pruebas concluyentes para incriminarlo, cada descubrimiento parecía empujar más la balanza en su contra. Durante los interrogatorios, John continuó insistiendo en su inocencia. Relató su versión de los hechos con detalles consistentes. Había salido de casa para atender cirugías, regresó a casa a media mañana y fue entonces cuando encontró a Susan en el baño. Sin embargo, los detectives comenzaron a presionarlo sobre los tiempos. El horario que él describía no coincidía del todo con el que la policía estaba construyendo en el desenlace de estos hechos. Porque, por ejemplo, un vecino declaró haber visto el auto de John estacionado en la casa en un lapso de tiempo en el que él supuestamente estaba en el hospital. Este testimonio sembró mucho más dudas sobre los movimientos que había hecho John esa mañana. Mientras examinaban más en profundidad la casa, los investigadores encontraron una pieza clave. Se descubrió que John Hamilton había dejado rastros de sangre en su vehículo. Estas manchas fueron analizadas y se determinó que pertenecían a Susan Hamilton, lo que sugería que John pudo haber estado en contacto con el cuerpo de Susan antes de entrar en el automóvil. Esta evidencia fue significativa para los investigadores, ya que indicaba una posible manipulación de la escena del crimen por parte de John. Para la policía, este hallazgo representaba un vínculo directo entre John y el crimen. Finalmente, el análisis forense trajo a la luz datos inquietantes. En las marcas de estrangulamiento, las corbatas utilizadas como arma no solo pertenecían a John, sino que estaban anudadas con una fuerza que sugería gran conocimiento anatómico. Esto levantó sospechas, dado que John era médico y sabía exactamente cómo aplicar presión letal. Por otro lado, las salpicaduras de sangre en la ropa de John no eran consistentes con alguien que solo había hecho maniobras de reanimación. Los patrones indicaban proximidad durante el ataque, lo que contradecía su relato. Y finalmente, las huellas encontradas en el baño parecían ser limpiadas parcialmente, un indicio de que alguien había intentado alterar la escena antes de que llegaran las autoridades. Y aunque John parecía estar totalmente acorralado por la policía y por toda la evidencia contundente que tenían contra él, nos falta un dato clave importante, que es el motivo. ¿Por qué hizo esto? Cuando los investigadores comenzaron a explorar el motivo, la relación entre Susan y John había estado plagada de tensiones desde que ella descubrió la llamada de su esposo con esta bailarina exótica. Y aunque John intentó minimizar el asunto, Susan había confiado en sus amigas que no podía olvidar la traición. Una amiga había mencionado que Susan tenía pensado, quizás sobrevolado, la idea de que podría dejar a John. Esto no solo explicaba el estado emocional de ambos en el momento del crimen, sino que también nos podía ofrecer un motivo claro: celos y temor al abandono. Con esta evidencia, los detectives sintieron que el caso estaba prácticamente resuelto, pero aún quedaba una última pregunta: ¿cómo presentarían estos hallazgos frente a un jurado para asegurar una condena?
La evidencia contra John era contundente, pero llevar este caso a juicio significaba enfrentarse a una percepción pública de respeto hacia John, que era un médico respetado en la comunidad y que estaba dentro de una pareja que, ante ojos externos, parecía una pareja perfecta. La fiscalía sabía que aunque las pruebas sean muy sólidas, el caso debía presentarse de una manera clara y persuasiva para garantizar un veredicto justo. El 5 de marzo de 2001 comenzó el juicio con una gran expectativa mediática. John Hamilton, un cirujano de renombre con una próspera carrera, ahora estaba siendo juzgado por el asesinato de su esposa en el día más simbólico del amor, el día de San Valentín. La fiscalía presentó el caso argumentando que el asesinato había sido un acto de furia impulsado por celos y el temor de perder el control sobre su esposa, utilizando las pruebas físicas, las contradicciones en las declaraciones de John y el motivo basado en la infidelidad para construir su narrativa. Por su parte, la defensa intentó sembrar algunas dudas. Alegaron que John era incapaz de hacer ese tipo de actos tan brutales y sugerían que un intruso había entrado a la casa. Sin embargo, no podían justificar la falta de la entrada forzada a la casa. Cuando llegó el momento de John de testificar en el juicio, con una intención de una movida bastante arriesgada, un movimiento bastante arriesgado dentro del caso, durante su testimonio se mostró emocional, insistiendo en que amaba a Susan y que jamás le haría daño. Sin embargo, su comportamiento en el estrado generó reacciones mixtas. Por momentos, su testimonio parecía muy calculado y cuando fue confrontado con las pruebas, sus respuestas eran evasivas. El fiscal tampoco perdió tiempo para señalar algunas inconsistencias, especialmente en la línea temporal que John decía que había sucedido y que no correspondían a los hechos como se habían estudiado. John no podía explicar por qué su auto se encontraba en la puerta de su casa cuando supuestamente él no estaba, según sus declaraciones. Tras semanas de testimonios y presentación de pruebas, el caso fue entregado al jurado. La deliberación le tomó 2 días, un tiempo relativamente breve considerando la complejidad del caso. Finalmente, el 7 de marzo de 2001, el jurado regresó con su veredicto: culpable de asesinato en primer grado. John Hamilton fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto generó opiniones divididas en la comunidad. Mientras algunos lo consideraban como un acto de justicia, otros dudaban de la culpabilidad de John. La historia del médico respetado que asesinó a su esposa justamente en el día de San Valentín se convirtió en un caso emblemático en la historia criminal de Estados Unidos.